me build up my feelings. You shatter them quickly. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un vídeo más. Fíjense, les quiero platicar. Hace días estaba yo platicando con una amiguita, una chica de Colombia, y me estaba comentando que probablemente se regrese a su país porque está en esa etapa del duelo migratorio y lamentablemente lo está pasando muy mal. Le ha costado muchísimo trabajo adaptarse y sobre todo teniendo en cuenta que tiene una niña pequeña a la cual no pudo traer aún, le está siendo muy difícil para ella. Y bueno, sobre ese tema les quiero platicar cómo fue mi experiencia durante el duelo migratorio, qué tan difícil fue para mí la adaptación, en qué me afectó, cómo logré sobrellevarlo y finalmente qué hice para poder lograr adaptarme y poder vencer a ese famoso duelo migratorio que finalmente pues es un mal que todos los que emigramos a otro país terminamos padeciendo. Eh, Al final, todos los emigrantes cojeamos de la misma pata y bueno, pues eso les voy a platicar cómo fue ese proceso del duelo migratorio para mí. Cuando yo llegué a este país, me enfermé muchísimo los 3 primeros meses, Trufi, los 3 primeros meses me enfermé muchísimo y la primera semana de haber llegado me dio fiebre, se me inflamaron las amígdalas y lo peor, lo más horrible que me pasó fue enfermarme de las vías urinarias y esto les cuento me pasó por no querer levantarme durante el vuelo para ir al baño a hacer pis y finalmente terminé pagando las consecuencias. No quería molestar a la persona que venía sentado a mi lado, pues para evitar... ¡Ay! Acabo de relampaguear horrible. Es que está relampagueando. Y bueno, les decía que para no molestar a la persona que venía a mi lado, pues yo evité pararme, levantarme para ir al baño. Y bueno, cuando llegamos o cuando llegué a Madrid, sentía que se me estaba reventando la vejiga de tantas ganas que tenía de hacer pis o pipí. Y bueno, las personas que han padecido esto sabrán perfectamente lo horrible que es ese dolor, esa sensación de querer hacer pipí, de querer orinar a cada rato y llegas, te sientas y solo sientes que te salen como un montón de espinas que te lastiman. Es horrible. Yo me estuve aguantando 12 días. No quería ir al médico porque pues me mitigaba las molestias con remedios naturales, pensaba que de esa manera lo podría solucionar y no fue así. Les digo, 12 días me estuve aguantando, fue horrible, hasta que ya un día le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Llévame urgencias porque yo me siento muy mal, yo ya no aguanto. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, es que hay relámpagos! Y le dije, ya no aguanto, estoy sangrando. Fue cuando me asusté, cuando vi que yo estaba sangrando. Entonces, pues finalmente fui al doctor, me atendieron, me dieron un tratamiento, pero de verdad que lo pasé muy mal. Después de eso me dio resfriado, me dio mucha tos, mucha gripa, me volví a enfermar de fiebre. La verdad que dejaba una y agarraba otra, no me dejaban en paz las enfermedades. Y después de eso, como al mes, empecé a tener problemas con este oído, con el oído izquierdo. Empecé a sentir un sonido en mi cabeza como si tuviese un grillito adentro, un sonido tan desagradable porque lo tenía permanentemente día y noche. Solo descansaba de él cuando dormía, pero era bastante molesto, incómodo, me daba muchísimos ataques de ansiedad por la desesperación de querer controlar ese sonido, por querer evitar que me siguiera. Y empecé a tener muchísimos dolores de cabeza, me empezó a doler esta parte de aquí de la cara, empecé a tener problemas con mi dentadura,
y los dientes empezaron a dormírseme, empecé a sentirlos como dormidos o entumidos, no sé cómo le llaman. Sentía que no tenía fuerza para masticar los alimentos y era muy difícil para mí comer. De verdad, lo pasé tan mal, que un día me acuerdo que me levanté y me dejé caer de rodillas en el piso y empecé a llorar desesperada. Exploté porque los dolores de cabeza eran horribles, eran demasiado fuertes y yo decía, Dios mío, ¿por qué me está pasando esto a mí? O sea, en México nunca me ha pasado nada así. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué me siento tan mal? Yo no podía comer. Mis amigas me decían que probablemente lo del oído se debía al cambio. Y bueno, quise pensar que era por eso y que en pocos días volvería a estar bien, pero no. O sea, pasó un mes, pasó un mes y medio, pasaron 2 meses, pasaron 3 meses y yo seguía igual. Ese día que exploté, que ya no pude más, me fui a la farmacia y le dije a la chica de la farmacia que si me podía, Trufi, me podía tomar por favor la tensión porque yo me sentía mal, y me dijo ella que si yo padecía de tensión. Le dije que nunca había yo padecido de tensión, pero que ya tenía muchos días con dolor de cabeza y tenía muchos días con un dolor en esta parte de aquí de la cara que sentía, ¡ay, Trufi! Sentía que los dientes me dolían muchísimo, que me mordía constantemente la lengua porque como no tenía no tenía como esa sensibilidad de mis dientes normal, la lengua se me enredaba para hablar y cuando estaba comiendo me la mordía. Entonces de este lado la tenía herida, yo ya no aguantaba. Y bueno, finalmente la chica me toma la atención y me dice, estás perfecta de la atención. Me imagino que por toda la situación que estás pasando del cambio, ese estrés lo que tienes. Entonces me dice, si en tu casa tienes paracetamol, tómate un paracetamol, relájate, date un baño y trata de descansar. Y bueno, hice eso, me fui a casa, hice exactamente lo que ella me dijo y me dormí. Cuando me desperté súper tranquila, sin el dolor de cabeza. El dolor de aquí se me había mitigado, pero los dientes los tenía iguales. El sonido del oído era horrible. Yo empecé a investigar qué era lo que me estaba pasando. Entonces descubrí que lo del oído era tinnitus o acúfenos y que se daba por muchas causas. Una de ellas era el ruido, pero yo soy de las personas que no me gusta estar expuesta tanto tiempo a mucho ruido. Y entonces yo decía, pero ¿ruido de dónde? En fin, que empecé a investigar también por qué me dolía tanto la cabeza, por qué me dolían los dientes. Mis amigas me decían que lo más seguro era que estaba yo teniendo problemas de bruxismo y bueno, nunca había padecido eso. En los dolores de cabeza, antes de tomarme la atención, yo pensaba mil cosas. Pensaba que traía la tensión arterial a 400, que me iba a dar algo. O sea, me hacía muchas ideas tontas en la cabeza. Y bueno, yo de mensa me sugestionaba sola, me traumaba. Y para colmo, el clima tampoco ayudaba mucho porque el clima es un factor también muy importante en este proceso del duelo migratorio, de la adaptación, porque yo venía de un clima cálido en México y donde siempre, la mayor parte del año, hay sol. Sí llueve, pero no tanto como aquí. Y aquí en Vigo es una ciudad que llueve casi todo el año. Puede llover un mes, 2 meses, 3 meses y no ves nada de sol. Entonces yo caía en unos estados de depresión horrible, lloraba, me llegaba la nostalgia, la tristeza. También siento que no ponía yo mucho de mi parte. Mi esposo, ay Dios mío, es que está relampagueando. Mi esposo, pobrecito, él me ayudó bastante, pero un día que me vio tan mal, me dijo, ¿sabes una cosa? Me dice,
yo creo que me va a doler muchísimo, pero yo creo que te vas a tener que regresar a México porque la verdad yo prefiero que estés bien y no estés en este estado en el que te encuentras porque estás mal y yo me siento mal. Y si para ti lo mejor es que te regreses a México, pues yo creo que esa va a ser la solución. ¡Ay! ¡Ay, de verdad! Y bueno, me dio muchísima tristeza, me dio muchísima pena por él y dije, bueno, tengo que empezar a ver qué voy a hacer porque no puede ser que mis defensas se bajaron tanto y que todo esto de enfermarme, pues es por el cambio, el estado de ánimo. Creo que yo necesito hacer algo urgentemente. Fui al doctor por lo del oído porque también pensaba que ya me estaba quedando sorda o que me iba a quedar sorda. Me hicieron una prueba de audición y el otorrino me dijo, sorda no te vas a quedar. Bueno, por ese lado me sentí tan aliviada de saber que sorda pues no me quedaría. Y me dijo cuáles eran las posibles causas. Realmente no me terminaba de convencer porque el dolor aquí en esta parte era horrible. Un día agarré un hilo de coser y me di cuenta que no pude cortarlo porque mis dientes estaban ya disparejos, ya no cortaban, no podía, por ejemplo, una uña la quería morder y no la podía morder y sentía también que no tenía la suficiente fuerza. En fin, que estaba pasándolo yo muy mal, anímicamente, físicamente, emocionalmente, lo estaba pasando horrible. Y me acuerdo que le platiqué a mi amiga Lau, que vive en Turquía, por cierto. Laura, te mando un beso y un abrazo. Y le dije, amiga, ¿cómo lograste tú adaptarte en una ciudad como Turquía, con una cultura más radical, con un idioma diferente? Por lo menos aquí en España pues hablamos el mismo idioma. No digo que no tengamos choques culturales o otras costumbres, pero por lo menos para mí era más fácil. Entonces ella me dijo, mira, amiga, eh, para empezar, le comenté a ella, mira, ya estábamos en noviembre y noviembre empezó a llover eh, como el día 10 de noviembre aproximadamente y dejó de llover hasta el día 15 o 18 de diciembre. O sea, yo esos días los pasé mal. Y aquí, por ejemplo, mi esposo tiene la costumbre de tomar la famosa siesta española. Llegaba de trabajar, comía y me decía, vamos a tumbarnos un ratito y vamos a dormir un poco. Y yo le decía, bueno, pues vamos. Y me acuerdo que yo no soy de tomar siesta. Si me acuesto, me duermo quizá 10 o 15 minutos a lo mucho. Ya regresó esta loca. Y bueno, me acuerdo que yo me despertaba y veía el día gris, triste, silencioso, solo la lluvia. Y me daban esos ataques de depresión, esos bajones de ánimo, me daban esos estados depresivos horrible y yo me ponía a llorar y me desesperaba porque tampoco no salía más que con mi esposo, no tenía un círculo de amistad, más que el círculo que me rodeaba era mi esposo y su familia. Y de ahí en fuera no me relacionaba con nadie porque no sabía con quién hacer amistad. Y bueno, le pregunté a Lau y ella me dio unos consejos, me dijo, mira, para esa ausencia del sol, porque es una ciudad en la que llueve mucho y que siempre el día está gris y que pasan muchos días y hay ausencia de sol, vete a la farmacia, compra vitamina D y empieza a tomar vitamina D para evitar esos estados depresivos. Y bueno, esa fue una buena recomendación. Y lo segundo que tienes que hacer, búscate grupos en el Facebook de latinos, de mexicanos, con los que te puedas relacionar, con los que puedas hacer amistad, a los que te puedas integrar. Y verás que de esa manera vas a ir ampliando tu panorama de amistades, vas a ir conociendo gente nueva. Y bueno, lo hice, empecé a buscar, encontré grupos de latinos, me encontré un grupo de mexicanos muy lindo
y me empecé a reunir con ellos, me integré a actividades culturales con ellos. Les cuento así rapidito, aquí ellos tienen una asociación muy grande, muy fuerte y hacen muchas actividades de las tradiciones mexicanas y me empecé a relacionar con ellos, me empecé a integrar y empecé a involucrarme en todas las actividades culturales que ellos tenían, iba a los eventos, a desayunos y fui conociendo más personas. Me acuerdo que fuimos a un desayuno y cuando me tocó a mí presentarme y hablar sobre cómo estaba llevando este duelo migratorio, cómo me sentía, me acuerdo que yo les dije que lo estaba pasando fatal, que lo estaba pasando muy mal, sobre todo porque me estaba afectando en mi estado físico, en mi salud, y que mi salud se había visto mermada, que era muy difícil porque yo aquí no tenía a nadie y realmente muchas veces ya había pensado en que tal vez me tenía que regresar a mi país. Y ahí me acuerdo que ese día conocí a mi amiguita Alma, ella me escuchó, estuvimos platicando y cuando yo llegué a casa, ella me volvió a hablar, me habló y me dijo, amiga, quiero invitarte para que vengas a mi casa, conozcas a mi familia, conozcas a unos amigos venezolanos, a unos amigos argentinos, son un matrimonio con el que nosotros tenemos amistades. Y bueno, mi esposo me dijo, ve, distráete, yo en la noche al salir del trabajo paso por ti. Y bueno, finalmente me fui con ellos y la verdad que me hicieron sentir en familia, me acogieron tan bonito ella y su familia, porque ella se vino a vivir aquí con su esposo, con su hijo, entonces para ella pues era mucho mejor el cambio porque no estaba sola. Entonces ella me abrió las puertas de su casa y eso para mí fue muy significativo porque me ayudó muchísimo. Las recomendaciones de mi amiga Lau me ayudaron muchísimo. Y al irme yo relacionando ya con otras personas, al integrarme a actividades, pues empezó mi mente a despejarse, a mantenerse ocupada, ya salía, ya tenía con quién ir a comer, ya tenía con quién ir a tomarme un café, porque pues obvio salía los fines de semana con mi esposo y cuando salía con él pues me estaba animada, pero en la semana que me quedaba sola sí fue bastante, ¡ay! Bastante complejo, bastante difícil. Y bueno, finalmente un día, siguiendo con lo de los dientes y los dolores de cabeza y de cara, un día me puse a revisarme la dentadura y voy descubriendo que lo que me estaba provocando todo eso era una horrorosa y espantosa muela del juicio. Me había salido una muela del juicio y esa era la que me estaba provocando todo el desajuste en mis dientes, el dolor aquí que era insoportable, los dolores de cabeza y me había detonado también los acúfenos. Esa horrible y cochina muela del juicio era la que me estaba destrozando la vida. Entonces, en cuanto pude, me la saqué. Me hicieron una radiografía y me dijo el doctor, el dentista, que cuando buscó acomodarse, se fue de una manera tan horrible que me movió todos los dientes y eso era lo que me estaba provocando eh, el problema del desajuste de los dientes, que ya no los tuviera parejos. El día que me sacaron esa muela, no saben el alivio que sentí, porque yo sentía los dientes así apretadísimos. Y el día que me extrajeron la muela, sentí como mi dentadura como que descansó y se aflojó. O sea, lo amé ese día de verdad, porque por fin me había quitado ya ese problema que me había quejado, ese malestar que me había quejado durante varios días, durante varios meses. Y bueno, con el paso de los días, con el paso de los meses, mis dientes volvieron a su estado natural, mi lengua fue cicatrizando porque era horrible, de verdad, cómo la tenía de tanto que me mordía porque se me trababa,
o sea, por el desajuste. Yo sentía que la boca la tenía yo como de lado porque sentía así la dentadura, pero bueno, cuando detecté el problema, pues ni tarde ni perezosa, fui para que me la extrajeran y ya terminar de una vez con ese problema. Y bueno, finalmente, eh, cuando ya superé todo lo de las enfermedades, empecé a relacionarme con este grupo de personas que tenían cosas en común conmigo, mis tradiciones, mi cultura. Me fui sintiendo mucho mejor, más adaptada, me fui integrando y me fui relacionando y por fin empecé a encontrar como esa estabilidad emocional que necesitaba. Y bueno, fui sintiendo que iba mejorando mi estado de ánimo, mi actitud. También me ayudó mucho que encontré un trabajo y gracias a Dios pude empezar a trabajar porque en un principio me fue muy difícil porque sin papeles pues nadie te quiere contratar. Y bueno, al final logré adaptarme, logré superar ese duelo migratorio. Fue muy difícil para mí, lo pasé muy mal de verdad, pero gracias a Dios lo superé. Entonces, ha sido una grandísima prueba, pero hoy estoy pues tranquila y estoy feliz. Entonces, mi consejo para todos aquellos que estén pensando emigrar a cualquier país del mundo o hayan emigrado y estén pasando por este mismo momento, estén en este paso del duelo migratorio, busquen, acérquense a grupos de sus mismos países o grupos que hablen el mismo idioma y que tengan cosas en común, intégrense en las actividades que ellos hagan para que puedan ustedes integrarse y puedan ustedes relacionarse con personas que tengan sus mismas tradiciones, sus mismas costumbres, y esto les va a ayudar muchísimo a encontrar tranquilidad, a encontrar estabilidad emocional y les va a ayudar también muchísimo en el proceso de la adaptación. Entonces, ese es mi consejo, ese es el tip que yo les puedo dar porque fue lo que a mí me ayudó gracias a mi amiga Lau. Y por supuesto, si están en una ciudad donde hay ausencia de sol, mucha vitamina D y en el tiempo que haya mucho sol en verano, a tomar todo el sol. Yo es lo que hago. Aunque yo me ponga bien quemadita del sol, aprovecho a tomar muchísimo el sol para que cuando llegan estas fechas de invierno, pues al menos en este año, en este invierno ya no me afectó y es lo que me da muchísimo gusto. Y bueno, amigos, quiero recordarles la dinámica del día de San Valentín y bueno, los invito para que participen. Dentro de este video aparece una pregunta más y las respuestas están dentro de los videos que ya he subido. Las preguntas tienen que ver con mi historia. Tienen hasta el día 7 de febrero para participar y tener sus respuestas, cada pregunta con sus respuestas y poder participar en esta dinámica que es un sorteo con un detalle un detalle con valor de 100 euros. Así que estén pendientes siempre de los vídeos, tienen muchas oportunidades. No olviden suscribirse al canal, no olviden darle like, no olviden dejar sus comentarios y bueno, atentos a las preguntas y atentos también a ver los vídeos para poder encontrar allí las respuestas de las preguntas que yo iré dejando en estos vídeos que estoy subiendo. Muchas gracias, nos vemos en un próximo vídeo. Les mando un fuerte abrazo, lluvia de bendiciones. Chao, chao.